¿Lo tenemos ya? Sí. Bueno, buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Buenas tardes, Benedetta. En primer lugar, quiero dar mi más cordial bienvenida a Valencia y a las Cortes Valencianas, a Benedetta Taliabu, y perdone a Taliabue, y si pronuncio mal el apellido, mis disculpas, porque se ha desplazado hasta nuestra ciudad para hablar de un proyecto, de un gran proyecto, que es el nuevo Parlamento de Escocia. Me consta que ha hecho verdadera ingeniería en los tiempos y en su agenda para poder estar esta tarde aquí en Valencia dándonos esta conferencia sobre el proyecto para un nuevo Parlamento de Escocia. Y esta es la tercera y la última conferencia con la cual cerramos el ciclo monográfico de ponencias que desde las Cortes Valencianas hemos organizado como complemento a la exposición Arquitecturas para el diálogo, los espacios del Parlamento, que está todavía abierta en la planta baja de este edificio del Palau de Benicarló y que se clausurará el próximo día 3 de febrero. En segundo lugar, yo quiero manifestar también mi agradecimiento a todos los presentes, a todos ustedes, por acudir hoy a este encuentro, que indudablemente es un encuentro del máximo interés, no solo para arquitectos, que también lo es, por supuesto, y en primer lugar, sino también pues, para historiadores y para todos aquellos que desarrollamos nuestra actividad parlamentaria, nuestro trabajo parlamentario, día a día en estos edificios que diseñan los arquitectos. Efectivamente, con estas arquitecturas para el diálogo, los espacios del Parlamento, no hemos pretendido solo hablar de arquitectura, sino también hemos pretendido hablar de historia, hablar de pensamiento político, hablar de evolución de la democracia, de lo perdurable y también de lo futuro, de los nuevos problemas y de las nuevas aspiraciones. Todas ellas requieren siempre nuevas soluciones. Hemos querido transmitir en estas reuniones, en estas conferencias, que el nacimiento, el desarrollo y la evolución de los espacios físicos para el debate parlamentario responde a una serie de claves y que en estos espacios todos los elementos físicos y simbólicos se ordenan y se disponen de una determinada manera para que fluya ese necesario diálogo parlamentario, base para mí de la democracia. Como bien han sintetizado los comisarios que nos acompañan también esta tarde, Jorge Estuy, Germán Ramírez y Francisco Taberner, los distintos parlamentos españoles y occidentales se han ido asentando a lo largo del tiempo en, digamos, tres tipos básicos de espacios. Unos antiguos y hermosos edificios que han sido acondicionados para el uso parlamentario, ese era uno de los tipos, o bien se han hecho edificios rehabilitados con nuevas intervenciones, como esta misma del Palau de Benicarló, en el cual, sobre un edificio antiguo, estamos en zonas absolutamente nuevas. Este edificio, que yo creo que sintetiza lo viejo y lo nuevo, sintetiza también la tradición y el futuro. O bien también en edificios construidos exclusivamente ex professo para esta finalidad, como la Casa de los Comunes en su momento, o como los ejemplos actuales, como el proyecto del nuevo Parlamento de Edimburgo, con el que vuestro estudio ganó el concurso en 1998 y que es el objeto de la conferencia de esta tarde. Si me lo permites, Benedetta, también quisiera aprovechar este momento y estas palabras para hacer una mención, aunque fuera a modo de pequeño y sencillo homenaje a Enric Miralles, que nos dejó tan prematuramente, pero que nos ha dejado también el legado de toda vuestra obra, la pasada y la que estáis terminando de planificar en el futuro. Nuestra conferenciante se extenderá mucho más que yo, matizará, corregirá lo que voy a decir, pero sí que quisiera destacar que este proyecto del Parlamento de Escocia constituye, junto con otros ejemplos, como el Reichstag de Berlín, lo que en la exposición se denomina las nuevas tendencias de la arquitectura parlamentaria. Es una arquitectura controvertida, que, como sabéis muy bien, también ha sido en muchos casos fuente de conflictos, porque no es nada fácil aunar tradición y modernidad. Y sus autores, habéis dicho, y lo cito textualmente, un Parlamento debe reflejar la tierra a la que pertenece. Y así el edificio responde a esa filosofía como
podréis ver perfectamente en la planta baja, en la parte de la exposición, donde está la maqueta del Parlamento vuestro que está expuesta. Así, el terreno sobre el que se asienta la construcción, en lugar de ser, y permitirme la palabra, domesticado, al servicio del edificio, lo que se ha convertido es un elemento constructivo más, y así encontramos un Parlamento de formas ciertamente sorprendentes, sinuosas y adaptadas a la tierra. Un Parlamento que también se obsesiona, digámoslo así, al igual que ocurre con la cúpula cristalada del Reichstag de Berlín, por la transparencia. La transparencia, que es, yo creo, que una imagen y un objetivo básico de lo que debe ser también un debate parlamentario. Y voy a citar a uno de los comisarios, Francisco Taberner, aquí presente, perdonadme los otros dos comisarios si no os cito algo del catálogo, pero precisamente Francisco Taberner, en un artículo del catálogo, en un trozo, en un párrafo, dice: el camino abierto por el Parlamento de Edimburgo, desde ese apego a la tierra y al paisaje, y con la intención de ser, en palabras de Taillebrue, un pensamiento sobre la nueva figuración del nuevo poder democrático, puede significar una alternativa a los modelos inmersos en la monumentalidad asociada en los órdenes colosales que tratan de reflejar el poder del orden legislativo, pero que en ocasiones pueden aparecer algo distante y ajeno a la comunicación con los ciudadanos. Y aquí termina la cita de Taberner. Y en este sentido, quiero añadir que los espacios del debate son tarea compartida para arquitectos y parlamentarios, que nos une esa meta común de acercamiento a la ciudadanía, que ese debate llegue a las personas que eligen a sus representantes para estar en el hemiciclo. Y en nuestro caso concreto, les puedo decir precisamente que este ciclo, las exposiciones programadas, tanto esta como la que hicimos el año pasado, en el mismo ciclo de conferencias que nos ocupa hoy, para mí son una manera más de abrir estos espacios colosales de los que habla Taberner, para que los ciudadanos los caminen, los respiren y también se familiaricen con ellos. De hecho, hay algo que yo me alegro especialmente, y es que precisamente, y ustedes lo saben bien, un público de arquitectos no era nada habitual en esta casa, ni creo que en ningún parlamento. Y gracias a esta exposición, muchos arquitectos, muchos de ustedes, han estado aquí, cosa que yo personalmente les agradezco, que lo valoro como muy positivo y de lo cual me siento enormemente satisfecha como presidenta de esta institución. Voy a intentar, para terminar esta presentación, sintetizar, hacer un resumen muy breve en lo posible, porque es amplísimo el resumen de Benedetta, la ingente obra de su estudio, y no es fácil porque los proyectos son decenas y decenas, y además de muy diversa índole. Benedetta es milanesa de nacimiento y creo, corrígeme si mi apreciación no es exacta, que es veneciana de adopción, porque estudió y se formó y se graduó en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, con el máximo resultado en su tesis sobre Central Park, Nueva York. En Venecia es una ciudad también en que Benedetta ha desarrollado muchos proyectos como edificios. Ahora en construcción, precisamente uno de ellos es para la universidad de dicha ciudad, ¿no? Universidad de Arquitectura. De Arquitectura. Una buena parte también de su trayectoria profesional está dedicada a la docencia, a la investigación y a la divulgación. De hecho, en estos momentos imparte un máster y cursos de posgrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, bajo el título Ciudad, Espacio y Cultura. Dirige las publicaciones del estudio, entre las que destaco Mix Talks o Opere Progetti, y la tarea divulgativa también suya es fundamental. Precisamente esa tarea divulgativa la trae hoy a esta institución, a nuestras Cortes, a Valencia, y la realiza en numerosas escuelas y en universidades de arquitectura de distintas ciudades europeas. Los proyectos del estudio, como he dicho antes, son muchísimos. Voy a destacar algunos de ellos y sobre todo los que han tenido premios. El Museo de la Ciencia de Wolfsburg, la Escuela de Música de Hamburgo, la estación de tranvías en Frankfurt, en Alemania también, el nuevo Conservatorio de Estrasburgo en Francia, la nueva sede de la Agencia Espacial Italiana en Roma,
el cementerio de San Michele en Venecia y el Tribunal de Justicia del Palacio de Deportes en Salerno, también en Italia. El castillo de Falkford en el Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Utrecht también en Holanda, y en nuestro país los proyectos premiados y realizados también son multitud. Destacar la nueva sede de gas natural, el Mercado de Santa Caterina en Barcelona o la Biblioteca de la Universidad de Vigo. He querido mencionar solo algunos. Todos los arquitectos que estáis presentes en este momento en esta sala, mejor que yo, sabéis de la cantidad innumerable de galardones recibidos y de proyectos de mucho peso que ha realizado en España y fuera de ella, que están terminados y otros que están en construcción. Muchos. Yo no quiero terminar sin destacar algo también de la personalidad de nuestra conferenciante de esta tarde, que a mí, desde luego, me parece digno de mención. Benedetta, nacida en Milán, como he dicho, licenciada en Venecia. En ambos casos hablamos de ciudades cosmopolitas al 100%. Quiero destacar una cosa importante para mí, que es una mujer, es una arquitecta, es una gran profesional, y además es una gran profesional, una magnífica profesional que se ha integrado perfectamente en la vida cotidiana y profesional española. Creo que es una persona cosmopolita, como persona es un poco ciudadana del mundo y con todo lo que eso conlleva, de tolerancia, de inteligencia, de amplia cultura y de apertura de miras. Bien, aquí termina mi presentación. Voy a ceder la palabra a Benedetta para que todos, yo también estoy deseando escuchar. Benedetta, cuando quieras. Bueno. Muchísimas gracias de esta presentación, porque realmente yo diría que nunca he tenido una presentación tan bonita, tan extensa y hecha con tanto corazón. Me ha gustado mucho. Y en el mismo tiempo, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí presente, de presentar la arquitectura del Parlamento a un público que quizá no es solo de arquitectos, supongo que por la mayoría no es un público realmente de arquitectos, y os explicaré un poco realmente las cosas como han pasado, como son, creo que un poco intentando comunicar a todos los niveles, ¿no? Casi como contando un cuento. Entonces os explico un poco la historia del Parlamento, cómo ha empezado, cómo empezaron nuestros pensamientos, que realmente fueron muy sencillos. Fueron pensamientos alrededor del tema de cómo hacer un nuevo Parlamento cuando nos llamaron para responder a la pregunta de qué harías para hacer un nuevo Parlamento en una ciudad tan maravillosa como Edimburgo. Este concurso lo convocaba el entonces todavía no Prime Minister, era un alto cargo, pero no Prime Minister porque todavía no había el Parlamento en Escocia, Donald Dewar, y él mismo estaba en el jurado y quería realmente captar a través de los arquitectos cuáles podían ser las nuevas ideas para construir un edificio que fuera altamente simbólico y realmente novedoso y que al mismo tiempo perteneciera a Escocia. Él llamó a un concurso internacional, seleccionó arquitectos de todo el mundo, demostrando, digamos, a su futura nación que no se trataba de hacer el Parlamento de Escocia con un arquitecto escocés, al revés, se trataba de demostrar que Escocia se abría al mundo entero. Entonces esto lo encontré fantástico, lo encontramos fantástico y juntos con Enric Miralles realmente nos pusimos el problema de decir cuál es el nuevo símbolo de poder y que pueda representar una nacionalidad y un pueblo como Escocia en una ciudad tan increíble como Edimburgo. Primero fue realmente un pensar por encima de la ciudad y tener un diálogo con el mismo Donald Dewar, con el mismo político, sobre esta ciudad que es absolutamente especial. Tiene esta característica como de una parte medieval, de una parte antigua con un castillo y un palacio real a los dos extremos de una vía muy larga que realmente es como una espina vertebral y que vertebra la ciudad antigua. Esta espina se llama la Royal Mile, y un poco pensar como cada edificio de la ciudad realmente es casi parte de una topografía. Se ve que esta ciudad es como un paisaje en sí mismo.
también la presencia del verde, este verde tan fácil, ¿no? Que crece con gran facilidad el verde en una ciudad como Edimburgo, y la presencia de, por ejemplo, un castillo que es en el mismo tiempo una montaña. Y esta Royal Mile, que es una bajada hasta una llanura al final, donde está otro edificio, digamos, con un simbolismo político muy importante, el Palacio Real, donde han pasado historias, las historias que todos sabemos, ¿no? De Mary Stuart, su muerte, su hijo que llega a ser rey de Inglaterra, todas estas cosas que realmente forman parte después de nuestro imaginario y viven dentro de los edificios. Entonces, también la cosa difícil es un poco de regalar a Escocia, de parte de una gente que de Escocia conoce poco, ¿no? Somos unos turistas, somos yo italiana, Enrique catalán, venimos de un lugar donde seguramente los escoceses nos pueden decir, vosotros de Escocia no sabéis nada, es verdad, pero hemos intentado pensar qué significaba regalar una cosa a Escocia. Y hemos intentado individuar algo que fuera capaz de unificar a la gente escocesa, una gente que se pelea durante toda su historia, que tiene clanes que se odian y los clanes más vecinos se odian todavía más que los lejanos. Y entonces un poco hemos pensado, realmente casi como jugando de manera muy sencilla, a pensar que quizá la tierra era algo realmente importante para unificar a un pueblo, a una nación, en este caso Escocia, porque la tierra de Escocia es un paisaje de una intensidad increíble, y también hemos un poco con más humorismo pensado a cómo la tierra da el sabor a un producto tan característico de Escocia, que es, por ejemplo, el whisky, ¿no? que el whisky trae el sabor del agua que pasa a través de su tierra. Entonces, hemos pensado que en ese lugar, quizá el primer gesto para seguir proyectando un parlamento era crear un anfiteatro en la tierra, ¿no? Hacer un gran movimiento, que era un movimiento de tierra que permitiera unas gradas y idealmente fuera como una gran asamblea del pueblo de la nación de Escocia, unas gradas que fueran como casi el sustento de lo que después será el edificio. Entonces, cuando nos han pedido de hacer una pequeña presentación para este concurso, hemos presentado esa frase: la gente siede en la tierra, el Parlamento siede en la tierra y toma su fuerza de allá. Y ves que realmente la situación geográfica, que ya antes la habéis vista en esta fotografía tan bonita, es una situación geográfica especial. Ahora no tengo el puntero, pero veis allá al fondo, a la derecha, allá está el Palacio Real, y justo delante del lugar, el lugar es un poco antes de llegar al Palacio Real. Allá se pretendía construir el Parlamento y este es el site donde ahora se está construyendo el Parlamento. Y lo que nos impresionó mucho es la presencia de esta montaña en el centro de la ciudad. Y realmente la tierra, la presencia de la tierra ya existía en el lugar que el político había escogido para poner su Parlamento. También hemos pensado mucho en el tema de la estructura del Parlamento mismo, porque el Parlamento, la mayoría, como tipología arquitectónica, siempre es una tipología donde hay un hemiciclo está en el centro y alrededor del hemiciclo están las otras funciones, un poco a representar también la importancia central que tiene el hemiciclo, que es el lugar donde realmente se deciden las cosas y se decide qué pasará a la nación, ¿no? Entonces, un poco este simbolismo fuerte. Y nosotros, empezando con otro tipo de simbolismo e intentando proponer un parlamento que fuera como más cercano a la gente, que empezara por la tierra, empezara por un anfiteatro, que en principio es el primer lugar donde la gente se reúne para decidir, también hemos querido evitar esta idea
de que hubiese como un centro importante que fuera el centro de las reuniones, pero casi al revés, ¿no? Decir, casi como pasa en una rama con hojas, la importancia del hemiciclo respecto a las otras partes del Parlamento es un poco, digamos así, ¿no? Como una relación más natural, más en relación a lo que pasa en la natura. Y este es un primer croquis que al final se ha mantenido realmente muy así. Digamos, hemos tenido que mantener una parte de la histórica, que nos ha gustado mucho mantener. Hemos mantenido una idea de este complejo como una serie de edificios, o realmente como un complejo y no como un edificio único, y las partes de este edificio dialogan entre sí en una manera, digamos, más libre, como más natural. Y eso queríamos que fuera un simbolismo, ¿no? El nuevo simbolismo respecto al Parlamento. También había en ese momento especialmente, había un poco la línea de presentar el nuevo tipo de Parlamento con una similitud. La política es transparente, entonces nuestros parlamentos serán transparentes, serán de vidrios. Nosotros no hemos querido estar en esta simbología, pero hemos inventado casi la simbología de la gente, la tierra pertenece a la gente, entonces también el Parlamento pertenece a la tierra y surge de la tierra. Entonces, como se ve en esta maqueta, que ya es el proyecto desarrollado, la grande parte de tierra del landscape delante, los jardines delante del edificio son realmente lo que lo forman, la primera fuerza que lo mantiene de pie, digamos. Y visto del otro lado, este es el complejo del edificio del Parlamento, como se ve, digamos, de la parte histórica. Esto es tiene un poco la capacidad de introducirse en la ciudad en una manera bastante secreta. Y cuando ves esta casa histórica, ya estás, digamos, delante del Parlamento, pero no te das cuenta. Tú estás bajando por la vía, por la espina central de la ciudad antigua, y a tu derecha sigues viendo cosas históricas, pero ya son parte del complejo del Parlamento, y poco a poco vas notando algún cambio, que algún elemento raro se apropia de la calle histórica, y la entrada al Parlamento es a través de un muro que tendrá unas inscripciones muy simbólicas en relación a los nombres de Escocia, y entras por un vacío en el Parlamento, entras por un jardín. O sea que la parte del verde y de los espacios abiertos es una parte fundamental de este proyecto. Y por eso que hemos hecho este dibujo donde realmente casi más se ven los parques, los jardines, los patios de ese Parlamento, que realmente serán importantísimos, porque también a la derecha, no hemos hablado de ellos, pero hemos intentado fundir la calle con el mismo Parlamento, y lógicamente por problemas de seguridad hay que tener unos límites, y hemos intentado tener estos límites al máximo de manera natural. Entonces, en el frente derecho, donde hay la calle, el límite que frena a la gente o los peligros de llegar rápidamente al límite del Parlamento son estos lagos de agua, estos estanques que se pueden atravesar en puntos muy puntuales y controlables. Entonces esto es un poco el esquema del Parlamento, que es un edificio complejo. En la parte izquierda veis que hay un muro, como una valla más rígida, y este es el edificio más compacto de los despachos de los parlamentarios. Cada uno de los despachos es igual, cada uno de los parlamentarios tiene uno para sí mismo y para la secretaria, y en este caso también sirve este elemento un poco como valla, ¿no? Es un elemento alto y marca muy bien el límite del principio del Parlamento de este lado del edificio.
Después hay la parte histórica, con ese edificio histórico que se mantiene tal cual, una parte de foyer, que es esta parte con hojas, que sirve, digamos, cuando se entra por la calle histórica, y después la parte realmente de dirección, donde hay las salas de reuniones y el hemiciclo, que se concentra en esta serie de hojas en la parte derecha. Y también en esta parte derecha es donde entrará el público. Los políticos entrarán por el jardín que da a la calle histórica y el público entrará por la parte derecha, dividido por los políticos por un sistema de niveles diferentes. Entonces este es un dibujo que no aclara, digamos, para nada el esquema del Parlamento, pero nos ha gustado mucho porque al revés aclara el proceso que hemos tenido durante estos 2 años rapidísimos en que hemos tenido que acabar los dibujos y bueno, darlos para la construcción ya, porque este proyecto se empezó a construir con muchísima rapidez. Y veis que todas las dificultades, todos los cambios realmente están en la parte direccional, en la parte de la derecha, donde hay el hemiciclo, donde hay las otras partes de pequeñas salas de reuniones, y allá realmente es donde también los políticos han tenido dudas. Muchas veces nos han pedido cambios, hemos dibujado, no sé, algo como 12 tipos de hemiciclos y al final nos han pedido de cambiar un hemiciclo demasiado alargado para un hemiciclo más clásico, porque ellos mismos no sabían bien cómo trabajarían y tenían una experiencia, lógicamente en Westminster, donde hay más una manera de trabajar frente a frente. Entonces es difícil también cambiar, ¿no? Y se cambia por encima de la experiencia. Ellos querían algo nuevo, pero tampoco se han atrevido en el hemiciclo a inventar algo completamente nuevo. Y aquí se ve que el hemiciclo está realmente suspendido, o sea que es realmente sustentado por ese movimiento de tierra que os he explicado al principio. Es como una concha suspendida por encima de las vueltas y la gente, el público pasará por debajo y por encima hay el hemiciclo donde los políticos deciden cosas. Entonces aquí lo veis mucho mejor, el hemiciclo es a nivel alto y aquí en estas vueltas es donde entra el público y también simbólicamente pensamos que es interesante que el público que puede entrar a visitar el Parlamento sabe que las cosas importantes están pasando por encima de su cabeza. Pero en el mismo tiempo esto de las vueltas es realmente el seguimiento de esta arquitectura totalmente tectónica, totalmente en relación con el suelo y con la tierra. Es el tipo de arquitectura como más primitivo, ¿no? Casi como escarbar en la roca y encontrar este tipo de techo. Entonces es como la parte primitiva de Escocia que mantiene por encima la parte como más sofisticada, hecha de una estructura de madera y de una estructura más ligera, como se puede ver en esta maqueta de aquí. Aquí ves abajo hay esta parte de pérgolas, por debajo de las pérgolas es donde se entra, donde el público entra, y por encima es la estructura del hemiciclo, con esta estructura ligera para el techo. Y esta estructura, que es una estructura como realmente de una construcción casi naval, se nota mucho también en el lado del Parlamento, donde hay una pasarela, que es la pasarela que conduce los políticos en el hemiciclo. Y es una presencia muy fuerte que hemos decidido tener. Y bueno, esta le he puesto al revés, pero es el techo, la cubierta, que realmente es muy visible. Aquí estamos en el estudio construyendo unas de las muchísimas maquetas que nos han permitido llegar, digamos, a la construcción. Todavía esta parte no está construida, pero nosotros ya hemos hecho algo como, no sé, para el proyecto total hemos hecho como 50 maquetas diferentes y para cada detalle llegamos a definir cosas.
Y aquí esto es un poco lo que después se presenta a los muchísimos técnicos que trabajan en este proyecto, que necesitan todos comunicar. Entonces, estos elementos, digamos, comunican inmediatamente a todos qué entendemos hacer. Entonces, los ingenieros pueden responder, los políticos pueden decir si les gusta, y todos los miles de técnicos que están involucrados pueden saber más sobre lo que está pasando en el proyecto, que es un proyecto evidentemente muy complejo. Y esta es la fachada interna donde hay esta pasarela que os decía, que permitirá a los políticos entrar en el hemiciclo. Esta pasarela será una cosa bastante escenográfica, y yo creo que se podrá ver algo de esta pasarela desde fuera. Entonces realmente el paso de los políticos que van a la sala de decisiones es una cosa que se podrá ver desde fuera, y es como una ventana, otra ventana más sobre lo que está pasando al interior del Parlamento. Y esta es un poco una de las imágenes que nos han gustado. Esta parte del edificio, la parte más importante, que es el hemiciclo, evidentemente, como para el resto del edificio nos hemos inspirado mucho a la arquitectura como más en relación a la tierra, a la piedra, al peso, a las vueltas, digamos, a esa arquitectura como sólida. Eso ha servido para muchas partes del edificio. Para este elemento en particular nos hemos inspirado más a una tradición arquitectónica más inesperada para Escocia, pero en que Escocia es muy cualificada, la arquitectura naval, que es una arquitectura realmente fantástica y que quizá ahora un poco se ha perdido. Seguramente se construyen ahora naves, barcos de otra forma, pero esta era lo que nos habría gustado mucho pensar que sería la obra mientras se construye lo que es el Parlamento. Y esta evidentemente es la construcción de un navío en la tierra de Escocia. Entonces, esta sensación de estar dentro de la carena de una nave, de un barco, es un poco lo que tendrán los parlamentarios cuando estarán dentro del hemiciclo. La estructura estará muy presente, es una estructura de madera, aunque la sala es grande, la estructura será cerca de ellos, entonces yo creo que habrá esta sensación de estar en un lugar realmente comunitario y recogido, aunque después hayan ventanas y se pueda ver fuera en el resto del paisaje. Y esta es una de las últimas maquetas en que se ve realmente la disposición de los bancos y la distribución del hemiciclo. En la parte de arriba hay la parte de prensa y de público, o sea que el público siempre puede estar participando del edificio, pero siempre a niveles diferentes que los políticos, o sea que la diferenciación entre público y político se hace a través de niveles de edificios. Y bueno, está a la planta de arriba las ventanas que dejan entrar más luz. Y también hay mucha luz que entra a través del techo. Y estos son los bancos que estamos estudiando en este momento, los bancos de los parlamentarios, y ahora estamos justamente discutiendo, y mañana iré hacia Edimburgo para ver con los parlamentarios si les gustará tener ese tipo de banco, qué problema tendrán, y todo esto es una discusión larguísima, que como el cliente que tenemos no es uno, pero es un parlamento, es siempre de una dificultad diplomática increíble, ¿no? Nunca te dicen sí o no, siempre hay comisiones y comisiones y comisiones, y después pasa algo y no sabes qué, y bueno, la decisión se ha hecho. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado y nos parece también muy divertido trabajar con un cliente tan excepcional. Y bueno, estos son un poco los trozos y el nivel de detalle en que llegamos en nuestro estudio para explicar a todo el mundo qué son las cosas que queremos, cómo se juntan las vigas en el techo. Y esto después empieza la discusión con
con el resto de los técnicos. Y aquí hay como unas partes como más complicadas, que son las salas de reuniones más pequeñas, como de 20 personas, 30 personas, 10 personas, despachos. Entonces esto pasa en las torres, que son las demás hojas del complejo, y cada torre tiene un techo estudiado de manera diferente, porque también este tema del techo nos gustaba que fuera un tema importante para cada asamblea, ¿no? Y entonces casi reconoces en qué sala estás a través del diferente techo que tienes por encima, de cómo entra la luz siempre de manera variada. Y también otro tema que nos ha interesado mucho y en que hemos intentado hacer algo diferente es el tema de las fachadas, porque al fin y al cabo un parlamento, lo que son las fachadas de un edificio de oficinas, hay muchísimas oficinas, y esto no está bien identificar el edificio del parlamento con un edificio de oficinas, siempre tiene que tener una simbología diferente. Entonces hemos intentado evitar esta planitud del edificio de oficina, introduciendo un tipo de panel que fuera de materiales diferentes, de piedra, de una piedra de granito, de una piedra negra y de madera, y que introduce esta profundidad, o sea que siempre tienes este panel y detrás la ventana, detrás el vidrio y los agujeros de donde hay efectivamente las oficinas y de donde se trabaja. Y este es el tipo de panel. Y también hay una parte, digamos, simbólica que sirve quizá solo más para nosotros. Esto seguramente nuestros clientes no lo saben, o si quieren lo ven en las conferencias justamente, donde llegamos casi a identificar este panel con un personaje, ¿no? Porque realmente tiene al final esta figura casi humana. Y esto es un cuadro que se conserva en la Pinacoteca de Edimburgo, y es un cuadro que nos ha gustado muchísimo y que realmente siempre hemos tenido colgado cerca de la mesa de dibujo desde que empezó el proyecto del Parlamento, porque también, aparte de tener esta silueta que se parece a la silueta que hemos escogido por la fachada, también tiene este carácter de demostrar una gran elegancia en una situación de grande peligro y de gran dificultad, que es la situación de estar solo con un pie, con una pequeña lama que te sustenta en el medio del hielo. Entonces esto siempre ha sido nuestro mito. Y ahora, digamos, realmente una parte diferente de este complejo es la parte que os explicaba antes de los despachos de los parlamentarios. Los despachos de los parlamentarios están todos unificados en un gran edificio, entonces ha sido pensarlos realmente no como una serie de despachos, o sea, otra vez otro edificio de oficina, pero al revés, casi como una reunión de personas que hacen el mismo trabajo y que trabajan en la misma manera, casi como fuera un monasterio. Entonces, más nos hemos inspirado en este concepto de la celda, ¿no? Cada uno tenga más que un despacho, su celda, su propia célula. Y realmente es un edificio hecho de una serie de células, cada una de las cuales está identificada por la vuelta, o sea que, no sé si se dice vuelta o bóveda, la bóveda, para una bóveda. Entonces, la serie de las bóvedas construyen este edificio. Y esto fue muy bonito verlo en construcción, porque realmente las bóvedas eran prefabricadas y se veía una grande bóveda volando, exactamente este techo que veis puesto por aquí, que se ponía, clang, y después llegaba la otra, clang, y el edificio ha ido creciendo así, una bóveda al lado de la otra y después por encima de la otra, y esto ha sido como muy interesante. Pero la fachada, digamos, del lado de ciudad podía ser muy brutal, porque la serie de las bóvedas eran una serie increíble de ventanas. Entonces nos hemos visto en la obligación casi de inventar un tipo de ventana diferente, y hemos inventado, Rick ha inventado esta ventana que realmente yo creo que es muy especial, que es
sencillamente un lugar donde el parlamentario que allá dentro trabaja se puede sentar, y se puede sentar un poco afuera de su espacio, y delante suyo puede tener como una pequeña estantería sus libros, sus cosas, sus papeles, y es realmente un poco como estas ventanas que a veces se ven en los palacios renacentistas, donde estás disfrutando lo mejor de tu habitación. Y la serie de las ventanas de cada célula forman esta grande fachada que es realmente algo inesperado, ¿no? A la ciudad no hay esta gran pared que es casi como una valla que corta con el resto de la ciudad y que hace empezar el complejo del Parlamento, es como todavía una cosa como que tiene algo que ver con la naturaleza, y en este sentido con la naturaleza del cuerpo humano, de las personas que trabajan al interior. Y también habíamos tenido esta tentación de decir que si cada uno de los parlamentarios que trabajan al interior de este edificio fuera capaz como de colocar algo de color de su partido fuera de esta ventana, ya aquí se leería la composición del Parlamento, que es algo que nos habría gustado poner de alguna manera. Bueno, y esta es la ventana tal como está. Del otro lado del edificio, de este mismo edificio de los parlamentarios, tiene una fachada totalmente diferente porque aquí pasan los pasillos. Aquí es el lugar donde la gente se mueve para ir de una célula a la otra. Entonces hay unas entradas de aire porque aquí se puede evitar el aire acondicionado a través de unos conductos que introducen el aire de Escocia, que siempre es fresco. Y entonces estos mismos conductos vienen a ser parte de la composición de la fachada. Y el pasillo es un pasillo que intenta, digamos, no ser recto, pero romperse un poco para poder tener la persona que pasea, poder tener como la sensación de estar en un lugar como más inesperado, no un pasillo de estos largos y donde se ve el final, ¿no? Y esta es un poco la sensación que se tendrá paseando al interior de este pasillo, donde hay unas diferentes alturas, la luz viene también de arriba y se refleja contra las diferentes alturas del techo, y donde hay esta cosa de tener siempre como un quebrantamiento de la línea del pasillo. Y mientras pasea por ese pasillo, verás en transparencia, a través de unas puertas que intentaremos al máximo mantener transparentes, porque aquí estará, digamos, muchísimo vidrio, verás los despachos de cada uno y estas ventanas, una igual a la otra. Y otra parte importante que ha nacido después del Parlamento es la parte, digamos, del corazón, que ahora es lo que se llama el foyer, realmente la entrada. Lógicamente, mientras se ha hecho el proyecto, se han dado cuenta que le faltaba espacio, porque esto no te das cuenta nunca que te sobra el espacio, te das cuenta que necesitas más, y entonces te piden más función, e intentas colocarlas donde puedes, y realmente al final no había más posibilidad que invadir parte del jardín histórico que teníamos delante de la casa histórica que hemos conservado. Y yo creo que esto pero ha mejorado mucho todo el complejo, porque realmente al final esta parte de entrada se coloca en el mismo corazón del proyecto, o sea que se coloca entre la parte de la izquierda de los despachos de los parlamentarios, la parte de la casa histórica donde también hay más despachos, y toda la parte de la derecha que es la parte decisional. Entonces realmente es como una pieza clave que permite a la gente moverse con más facilidad en este complejo que al final a través de esta pieza tiene un corazón. Pero esta pieza siempre la hemos pensado, como hemos invadido el jardín, como casi un jardín, un pabellón del jardín, ¿no? Casi como un edificio que apenas está cubierto, y está cubierto a través de una serie de lucernarios que son unas hojas que
que aquí en esta maqueta estábamos como estudiando, ¿no? Nos gustarían lo más delicado posible. Y eso ha sido realmente complejo, llegar a través de las constructoras y de los ingenieros a mantener esta pieza que es realmente compleja, mantenerla con este grado de delicadeza, que se parezca a una topografía, que se parezcan a hojas. Y aquí veis que estamos probando que este mismo foyer que veis por allá, que estas hojas se hagan con la tecnología de los tubos curvados, que efectivamente es la tecnología que se utiliza y que en el despacho hemos llegado a tener en escalas enormes, ¿no? Casi al final, cuando haces estas maquetas de este tamaño, después te pones a reír porque piensas que la próxima será el edificio mismo y las construiremos nosotros mismos. Pero esto no pasa, y entonces pasa pero que los constructores nos piden muchos más cambios, y entonces de estas maquetas tenemos que tener muchas versiones porque tenemos que producir los cambios necesarios a que estas cosas se hagan reales y en el mismo tiempo no pierdan la calidad. Y estas son todas las pruebas para, por ejemplo, ver cómo es la pared que baja de estas hojas al interior, porque sí que estas hojas son lucernarios y dejan entrar la luz, pero en el mismo tiempo la luz, si no tiene una superficie contra que rebotar, no existe, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta parte de superficie que baja de la hoja. Y entonces estas son imágenes de la construcción. Ahora la construcción está en este nivel. Realmente ahora está mucho más adelantada, pero no hemos tenido la oportunidad de fotografiar en estos últimos meses, que realmente son los meses más impresionantes porque la estructura está subiendo con una rapidez increíble. Allá en el fondo veis el paisaje de esta montaña que ha sido tan importante para todos los pensamientos del principio. Aquí a la derecha veis el edificio, ya toda la estructura ya construida del edificio de los despachos de los parlamentarios, y allá se ven los agujeros de las ventanas, estas ventanas de forma tan antropomorfa, y aquí toda la estructura que se está haciendo de toda la parte decisionales. Y esta es otra imagen donde también a la derecha veis totalmente cubierta, como un Cristo, la casa antigua, el palacio antiguo, que se llama Queensberry House, que se mantendrá al interior del complejo del Parlamento. Y esta es una foto como un poco más fea, pero de la parte del proyecto más adelantado. Y esta es una serie de fotografías que ahora, si tenéis un poco de paciencia, porque tendremos que cambiar el cargador de las diapositivas, que no había otro, con 5 minutos, os enseñaré solo la última parte, digamos, de explicación de este proyecto, que será solo una parte de fotografías, es solo una que me gusta que la veáis un poco también para ver cómo también se puede interpretar un parlamento de manera diferente al principio, pero se puede interpretar en cada momento. Y también ahora que hay una construcción tan fría y tan poco comunicativa como habéis visto en estas fotografías, un fotógrafo de gran calidad, en este caso un fotógrafo de Barcelona que se llama Domi Mora, puede interpretar estas cosas con una poética muy grande. Entonces ahora cambio el cargador y hacemos las fotos rápidamente. Bueno, no, tampoco tengo mucho que decir ahora porque realmente son solo una serie de fotografías y bueno, es el mismo lugar que habéis visto antes, interpretado por una persona que llega allá y realmente busca encontrar como más simbología y más fuerza. Aquí estamos dentro de los despachos de los parlamentarios con las bóvedas
Cada bóveda tiene un dibujo dentro del hormigón y las ventanas que todavía no tienen la parte que sobresale, pero sí que tienen el agujero en esta forma. Y las bóvedas con este hormigón que con este dibujo dentro casi viene a ser otro material. Y este es el plexiglas puesto por encima de los agujeros para taparlos y Edimburgo, que es una ciudad realmente con un perfil increíble y muy reconocible que se refleja al interior de la ventana. Y esto es el fotógrafo que va caminando en el edificio, encuentras otras ventanas que tampoco están pensadas y que están allá un poco más de casualidad, o estos grandes agujeros que también funcionan como pozos de luz, que después ya nadie los verá más porque están en la fundación del edificio. Y estas son interpretaciones de los agujeros de las ventanas en las mismas maquetas que habéis visto, que el fotógrafo ha interpretado mucho más en el sentimiento más escocés, ¿no? De este blanco y negro como muy, muy fuerte, ¿no? Siempre con una parte de reflejo. Y esta es la misma ventana, o otra no, esta es una escalera que casi forma la ventana que hemos visto antes. Y este es el mismo edificio que va recortando las otras partes del edificio, porque una cosa que pasará es que siempre desde las ventanas de este edificio verás como paisaje el edificio mismo, ¿no? Como es un complejo con tantos edificios, siempre podrás ver a tus compañeros o al lugar donde irás dentro de poco a trabajar. Aquí parte del hormigón y de la escalera, parte de toda esta armadura como de barco del hemiciclo, y la presencia de las casas históricas que es muy fuerte, ¿eh? En la tierra, en las fundaciones, estos trozos que se mantienen son muy fuertes. Y también esta montaña, este perfil de la montaña que se llama Arthur Seats, el trono del rey Artur, es siempre presente, ¿no? Y es muy bonito verlo así en relación con el hormigón, o así, porque este perfil es muy reconocible. Y la montaña. Y también le ha gustado cómo interpretar los alrededores como casi parte del edificio, ¿no? Lógicamente como parte de la inspiración del edificio, y en el mismo tiempo que estarán influenciados por la gran construcción que llegará hasta aquí. Ahora todavía no ha llegado, pero el movimiento de tierra llegará hasta todos estos puntos. Y esta cosa de la presencia de la humedad escocesa y las hojas, estas hojas siempre mojadas, que quizá nosotros que vivimos en esta parte del mundo no nos acordamos que allá esto es realmente cosa de cada día y constante. Y esta es un poco para acabar una exposición que hemos hecho en el pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, que es también un lugar tan conocido, donde nos han pedido de exponer el Parlamento de Escocia. Entonces nosotros, es muy difícil entrar en el pabellón Mies van der Rohe porque es una arquitectura muy, muy fuerte y además no puedes colgar cosas, no se puede colgar del techo, es muy delicado, no puedes estropear el pavimento. Entonces hemos puesto una estructura, que es una estructura en forma de cruz, y allá en esta estructura hemos sencillamente puesto la mayoría de las miles de maquetas que han servido para llegar al proyecto, ¿no? Casi como haciendo ver que hay una nube de pensamientos que han servido para llegar a un proyecto donde tanta gente ha tenido que dar su opinión y su know-how. En el mismo tiempo, la alfombra que siempre está en el pabellón Mies van der Rohe la hemos sustituida para una alfombra que tiene el dibujo de Escocia, de esa parte de Edimburgo, con el dibujo, la planta del nuevo Parlamento al fondo.
Y estos son unos elementos que pondremos en el paisaje de Escocia, y aquí le hemos puesto en el paisaje de Mies van der Rohe, y allá al fondo también dentro de una gran estructura en forma de cruz se proyectaban los vídeos y las imágenes, todas las imágenes muchas más de las que habéis visto ahora, que sirven un poco a explicar el proceso de pensar un edificio como este del Parlamento de Escocia. Es hasta al revés, pero es dentro de la fuente del lago de agua, del estanque de agua bajita, hemos puesto estas piezas de metal que tienen la forma del foyer de esta serie como de hojas. Y este todavía es la parte al interior con todas las maquetas. Y este es la alfombra con el dibujo, que aquí se ve un poquito más. Y aquí como una de estas alfombras entra en el agua. Esto es un poco el plano, donde se ve cómo hemos colocado cosas a través de dos cruces, una al interior y la otra al exterior, que es un poco un tema del pabellón Mies van der Rohe. Y esta es la foto que me gusta mucho, que es un poco esta foto mítica de esta escultura que inmediatamente nos hace reconocer el pabellón Mies van der Rohe, junta con este edificio, que es el edificio que nosotros queremos que sea capaz de adquirir una simbología tan fuerte como ha sabido esta escultura. Entonces, bueno, esto es ya, se acabó. Muchísimas gracias a Benedetta. Yo no sé si tiene tiempo por si le quieren preguntar algo. Yo sí que me gustaría preguntarle, porque aparte de darle la enhorabuena por la explicación que nos ha dado, creo que merece nuestra más sincera felicitación por el gran proyecto, junto la envidia mía y de algún parlamentario que estaba hace poco aquí también. Por este Parlamento está muy bien, no tengo ninguna queja. Además se inauguró en el año 1994, una parte muy importante de él, pero se nos ha quedado pequeño ya. El problema que decía es evidente, este Parlamento se nos ha quedado pequeño y que evidentemente no se preocupe, le quería tranquilizar si las resoluciones a los problemas que plantean tardan tiempo, porque el debate parlamentario pasa también al debate de los espacios físicos. Sí. Es decir, presidente de Parlamento le tocará hablar con los distintos grupos parlamentarios, negociar con los diputados, hasta cómo quieren la silla para sentarse. O sea que eso es claro. Absolutamente normal. Creo que en el catálogo de arquitecturas parlamentarias, en uno de los artículos, creo que es cuando la destrucción del Parlamento de Inglaterra, de Londres, en la Segunda Guerra Mundial, tardaron 6 años en decidir si era hemiciclo o era posturas enfrentadas, el tradicional anglosajón. Y tardaron, creo, unos 6 años aproximadamente. Pero yo quería preguntarle a Benedetta, ¿cuánto falta para finalizar este proyecto y qué planificación tienen? Es una pregunta totalmente política, porque esto es el escándalo diario en todos los diarios de Escocia. El planning previsto es para abrir el Parlamento en el 2003. Estaba previsto en el junio, ahora se dice septiembre, pero esto realmente significa, de todas formas, aunque sea diciembre de 2003, esto ya no depende de nosotros, depende de la constructora y de muchos factores. Yo creo que se ha hecho realmente rapidísimo. Sí, la opinión pública critica porque al principio dijeron se hará en 3 años, pero era imposible. Pero... Yo sí, Benedetta, si quiere contestar a alguna pregunta o sea alguna observación. Jorge. Quería preguntarle, los materiales
que se verán finalmente, ¿qué materiales son? Hay mucho granito, hemos escogido una piedra de Escocia, pero al mismo tiempo hay muchos más materiales, como hemos dicho antes. Hay madera y hay lugares donde la presencia de la madera es total en el interior. También en el exterior, muchos de los paneles son de madera. Hay esa piedra negra, la pizarra, que es también una piedra escocés. Y también hay presencia en algún punto del hormigón. Entonces, más que nada son esto: piedra, madera, piedra diferente y hormigón. Y otra pregunta, por favor. ¿Hay previsto, o se ha solicitado la integración de algún tipo de obra plástica de los pintores o de pintores? Sí, sí. Sí, ya estamos trabajando digamos, un grupo de personas, unos expertos escoceses que están escogiendo artistas. Justamente el viaje que haré mañana es para ir a mirar y hablar sobre este tema, que ya está abierto desde hace mucho tiempo. Como todo es muy complicado, pero sí está previsto una participación importante de artistas en el edificio. Bueno, muchas gracias. Si no hay más intervenciones, yo quiero, para terminar, agradecer a Benedetta el que haya venido nuevamente aquí a Valencia, a las Cortes, que nos haya explicado, yo creo que tan detalladamente, un proyecto tan fantástico, tan único, y yo creo que supone, no estoy segura, supone lo más vanguardista en el campo parlamentario, y por lo que yo conozco de otros parlamentos, desde luego no he visto nada similar. Agradecerle también que nos haya prestado una maqueta de las muchas que ha hecho, que está aquí en Valencia y que la han podido ver, pues hasta ahora muchísimas, miles de personas han venido a esta exposición, y no quiero despedirme hoy tampoco sin agradecerles a todos ustedes una vez más su asistencia, sin recordar ahora que termina este ciclo dedicado a la arquitectura parlamentaria, y también dejar presente con mis palabras el excelente trabajo que han llevado a cabo los tres comisarios de la exposición, Jorge Stuig, Paco Taberner y Germán, o al revés, Germán, Paco y Jorge, da lo mismo, que han trabajado también de manera muy intensa junto con colaboradores para realizar este catálogo que hemos hecho en las Cortes, como Miquel Nadal, Arturo Zaragoza o Carlos Ambricio, que también nos acompañaron aquí en una conferencia, y también a todas las personas, instituciones, equipos de parlamentos nacionales, autonómicos, extranjeros, que nos han prestado y nos han dejado sus maquetas, sus planos y toda una serie de materiales que nos han ayudado a poner en pie este proyecto. Agradecer también a todas las personas que han visitado el Palau durante estos días, han visto la exposición y que nos han ayudado a cumplir uno de nuestros objetivos, que es acercar nuestro Parlamento a todos los valencianos, abrir las puertas de este Parlamento, dar a conocer y mejor lo que es, en este caso, oye, la arquitectura parlamentaria, y la arquitectura parlamentaria de vanguardia, que es lo que representa la presencia aquí de Benedetta. Gracias, Benedetta, y gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, Benedetta. ¿Te han dado el catálogo? Todavía no, pero... Ahora te lo doy. Sí, encantadísima. Tengo aquí enorme.